Muy buen día, amados hermanos, que el Señor les bendiga abundantemente. Hoy estamos aquí en la reflexión de este día, domingo 22 de octubre del año 2023. Abrimos el corazón a la voz de Dios. Mi nombre es Wilfredo Hernández, soy predicador católico y quiero compartir con ustedes la reflexión de este día, el Día del Señor. Vamos a meditar en la palabra de Dios en la primera lectura de este día, tomado del libro de Isaías en el capítulo 45. Nos dice la palabra del Señor así: Así habla Yahvé a Ciro, su ungido. Yo te he llevado de la mano para doblegar a las naciones y desarmar a los reyes. Hice que las puertas se abrieran ante ti y no volvieran a cerrarse. Por amor a mi servidor Jacob, a Israel mi elegido, te he llamado por tu nombre y te he lanzado sin que tú me conocieras. Yo soy Yahvé, y no hay otro igual. Fuera de mí no hay ningún otro Dios. Sin que me conocieras, estuve contigo, para que todos sepan, del oriente al poniente, que nada existe fuera de mí. Luego, en la segunda lectura, la palabra del Señor nos habla en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 1, versículo del 1 al 5, nos dice la palabra del Señor: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, congregada en Dios Padre y en Cristo Jesús el Señor, permanezcan con ustedes la gracia y la paz. En todo momento los tenemos presentes en nuestras oraciones y damos gracias sin cesar a Dios por ustedes, pues constantemente les recordamos ante Dios, nuestro Padre, su fe que produce frutos, su amor que sabe actuar, su espera de Cristo Jesús, nuestro Señor, que no se desanima. No olvidamos, hermanos amados por Dios, en qué circunstancias fueron llamados. El evangelio que les llevamos no se quedó solo en palabras, sino que hubo milagros y Espíritu Santo, dejándoles plena convicción, y tampoco han olvidado cómo nos portamos entre ustedes y en atención a ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el evangelio, la Escritura nos habla, en el evangelio según San Mateo, en el capítulo 22, versículos del 15 al 21, y nos habla el Señor así: Los fariseos se movieron para ver juntos el modo de atrapar a Jesús en sus propias palabras. Le enviaron pues discípulos suyos junto con algunos partidarios de Herodes a decirle: Maestro, sabemos que eres honrado y que enseñas con sinceridad el camino de Dios. No te preocupas por quien te escucha, ni te dejas influenciar por nadie. Danos pues tu parecer. ¿Está contra la ley pagar el impuesto al César? ¿Debemos pagarlo o no? Jesús se dio cuenta de sus malas intenciones y les contestó: Hipócritas, ¿por qué me ponen trampas? Muéstrenme la moneda que se les cobra. Y ellos le mostraron un denario. Entonces Jesús preguntó: ¿de quién es esta cara y el nombre de quién lleva escrito? Contestaron: del César. Jesús les replicó: devuelvan pues al César las cosas del César, y a Dios lo que le corresponde a Dios. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor, nos dice el salmista. Y un canto que entonamos cada vez que nos acercamos al Señor. Y en este día, domingo, día del Señor, nos introducimos a la Escritura para que nos enseñe, para que nos edifique. Dichosos aquellos corazones que se disponen a la palabra de Dios y no hacen a un lado lo que le corresponde al Señor. En la primera lectura, en el libro de Isaías, podemos notar de que Dios hablaba acerca de aquel que era el ungido. Nuestro Señor Jesucristo, a través de las profecías, el Señor nos revelaba que Él había destinado en Jesús ser el ungido.
el que iba a doblegar a las naciones, el que iba a desarmar a los reyes, no como el pueblo judío lo pensaba, con espada o con ejército, no como lo pensaban todos, que Dios iba a llegar a tomar venganza por cuenta propia, a derramar sangre, porque el pueblo judío en ese entonces esperaba a un Salvador que llegara a derrocar naciones, reyes, a un redentor, a un rebelde que pudiera tener autoridad y poder derrocar todas las amenazas, todas las tiranías que existían en ese entonces. Pero nos damos cuenta que la palabra de Dios, cuando manifiesta y revela acerca del Hijo de Dios, nos damos cuenta que, como dice la Escritura, vino como un cordero precioso, un cordero sin mancha, humilde. Fue a la manera de Dios. Y es que muchas veces, amados hermanos, nosotros queremos que las cosas sucedan como nosotros queremos, como a nosotros se nos antoja, pero Dios es el Rey y el soberano. Él siempre, su plan será mejor que el nuestro. Por eso muchas veces es mejor, como dijo el salmista, quedar en silencio delante de su presencia, porque el plan de Dios siempre será mejor que el nuestro. Nos dice la palabra que Dios habló y dijo: por amor a mi servidor Jacob, a Israel, mi elegido, te he llamado por tu nombre y te he lanzado sin que tú me conocieras. Dios nos ha conocido a nosotros, Él antes que nosotros a Él. Por eso es tan vivificante el mensaje de Dios al saber que Él murió por nosotros aun cuando éramos pecadores. Quizás ni siquiera le habíamos conocido y Él nos amó con amor eterno. Qué hermoso es saber que eres amado desde antes que estuvieras en el vientre de tu madre. El Señor te había elegido, te había escogido, eres importante. El sábado pasado tuvimos una vigilia con nuestra comunidad y llega un joven que nos compartía que cuando él iba manejando su vehículo, él de repente sintió un impulso negativo de decir: me tiro al barranco y aquí se termina todo. El joven llega a esta vigilia y llega sediento de Dios, buscando una salida a todos sus problemas y sus circunstancias. Y ese día él pudo rendir su corazón delante de Dios y empezar un camino nuevo. Y es que, amados hermanos, cuando leemos la primera lectura, escuchamos a un Dios que se revela a nosotros y nos dice: yo soy Yahvé y no hay otro igual. Fuera de mí no hay ningún otro Dios. Y Dios nos habla de esta manera, amados hermanos, porque muchas veces nosotros cometemos el pecado de idolatría. Y no una idolatría que quizás se pueda ver con nuestros ojos, pero sí está muy dentro de nuestro corazón. Idolatría es poner a cualquier cosa, a cualquier persona, cualquier personaje, cualquier circunstancia, cualquier situación por encima de la importancia de Dios. Y es que, amados hermanos, Dios nos dice: yo soy el único, no hay Dios fuera de mí. Y es que el ser humano va a buscar la felicidad por naturaleza, y será hasta que tenga un encuentro con este Cristo, como dijo San Juan Pablo II, de ojos abiertos y corazón palpitante, que va a encontrar sentido a su vida. Es allí donde pertenecemos, amados hermanos. Nuestra vida no está lejos de Dios, porque cada vez que nos alejamos de Dios, como también por experiencia propia, nos damos cuenta que no podemos vivir sin Él, que todo es vanidad, que todo se termina. El mundo se acaba, el dinero se termina, la casa se desvanece, queda aquí, te mueres y aquí queda todo. Solo hay un Dios que es eterno, solo hay un Dios que está con los brazos abiertos para nosotros y que ahora nos dice: sin que tú me conocieras, yo estuve contigo. Las veces que tú has estado de pie en medio de una circunstancia difícil, las veces en que tú te has sentido que quizás has estado solo, abandonado por lo demás, es Dios el que ha estado a tu lado. Es Dios el que permanece junto a ti. ¿Por qué? Porque te ama, porque porque es un Padre amoroso. Nos dice la palabra, para que todos sepan
del oriente al poniente, que nada existe fuera de mí. Y es que, amados hermanos, cuando nos dan la espalda, cuando alguien te ha sido infiel, cuando alguien te ha robado, cuando viene una enfermedad terminal, cuando tus planes y tus proyectos no se realizan, cuando tú mismo te sientes decepcionado de ti mismo, entonces donde nos damos cuenta que necesitamos a este Dios sobrenatural y que Él mismo se expresa de esta manera: no hay Dios fuera de mí, no hay nadie que tenga el poder de dar vida sino únicamente Dios, no hay nadie que puede sanarnos sino Dios, no hay nadie que puede presentarse ante un pueblo, ante la iglesia en la Santa Eucaristía, sino el único Dios, el Dios viviente. El Dios que nos habla en esta hora y se expresa de esta manera diciéndonos: por más que busques, por más que andes anhelando fuera de Dios la felicidad, no la encontrarás. Porque fuimos diseñados por Dios. Él sabe lo que nosotros necesitamos. Él sabe lo que nosotros buscamos. Él sabe lo que va a llenar nuestro corazón. Y por eso nosotros nos parecemos quizás a aquella botella que está vacía, pero que quiere ser llenada. Y podemos llenarla de muchas cosas que a Dios no le agradan. Pero solo Dios, teniéndolo a Él, vamos a encontrar sentido a nuestra vida. En la segunda lectura, la palabra de Dios nos habla y nos dice, en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 1, dice que Dios habla a la iglesia de los tesalonicenses, ahora nos habla a nosotros. Dice que congregada por Dios Padre en Cristo Jesús el Señor, dice: permanezcan con ustedes la gracia y la paz. Es lo que Dios quiere que nosotros vivamos, en esa gracia de este Dios, en la paz que solo Dios sabe dar. Nos dice la palabra que en todo tiempo los tenemos presentes en nuestras oraciones y damos gracias a Dios sin cesar por ustedes. Sepamos que cuando un Dios está sobre un pueblo que le adora, ese pueblo se convierte en una comunidad en donde unos por otros pueden orar, en donde unos por otros pueden preocuparse acerca de su batalla, de sus luchas. Qué hermoso es encontrar en nuestras comunidades parroquiales hermanos que están pendientes, que te dan un mensaje, que te dan una llamada. Es la voz de Dios, son los brazos de Dios que te dicen: vamos, hijo, sigue luchando. Este Dios que nos ama y que Él sabe en qué circunstancia fuimos llamados, hoy nos quiere solo para Él, para que vivamos en este evangelio bajo esa cobertura del único Dios, esa cobertura que solo nos puede dar bendiciones y beneficios. La palabra de Dios nos habla que cuando Dios se manifiesta en nosotros hay milagros y Espíritu Santo. Así dice esta lectura, esta segunda lectura. Y San Pablo recuerda a este pueblo que no se olviden el día en que el Señor los consagró para Él, el día del bautismo, el día de la confirmación, el día en que ellos fueron llamados para Él, que no se olviden lo que Dios ha hecho por ellos. Y es que este Dios quiere ser para nosotros un Padre. No solo quiere acompañarnos, sino que quiere asistirnos, sino que quiere manifestarse en nuestra vida, y necesitamos esta experiencia. Muy lejos del conocimiento, muy lejos de saber de que Dios existe, tener la experiencia que Él está conmigo, tener esa experiencia de poder saber de que Él nos escucha, de que Él oye tu oración, de que Él ve tu sacrificio. Cuando tú te levantas temprano para ir a la Santa Eucaristía, Dios desde ese momento ya está viendo tu corazón, está viendo tu intención de acercarte a Él. Es este Dios el que quiere darnos a nosotros esa gracia, esa bendición de estar a su lado. Luego leemos en el Santo Evangelio, que está tomado de San Mateo, del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 22, encontramos a unos fariseos que se movían con malas intenciones y se acercaban con adulación al Señor. Querían llegar con palabras bonitas, y es que adulación es llegar a alguien con palabras bonitas para buscar otra respuesta o buscar sus propios intereses.
Y es que dice la palabra que los fariseos se movieron, dice, para ver juntos el modo de atrapar a Jesús en sus propias palabras. Y es que estos fariseos querían encontrar la forma de cómo aniquilar a Jesús. Es increíble, la misma gente que estaba en la iglesia estaba allí buscando la manera de ponerle una trampa al Señor. Y dice la Escritura que le enviaron a discípulos, dice discípulos suyos, junto con algunos partidarios de Herodes, a decirle, oiga, o sea que escogieron personas para llegar a hacerle daño a Jesús. Y le dijeron, maestro, oiga las palabras, sabemos que eres honrado, que enseñas con sinceridad el camino de Dios, que no te preocupas por quien te escucha, ni te dejas influenciar por nadie. Oigan la trampa que tenían estos fariseos en contra de nuestro Señor Jesucristo. Es que llegaron con palabras dulces, palabras amables, pero en sus corazones había una intención, y era la intención de dañar. Amados hermanos, no seamos nosotros tampoco instrumentos del enemigo dentro de la iglesia. No vayamos con esa intención de dañar a nadie. Mejor busquemos el amor de Dios y la unidad entre hermanos. Pero la Escritura nos habla que el Señor, conociendo sus pensamientos, dice la palabra, sabiendo de sus malas intenciones. ¡Wow! Dios lo sabe todo. A Dios nadie lo puede burlar, no dice la palabra de Dios. Él jamás puede ser burlado, jamás alguien puede jugar con Dios. Por eso es necesario, amados hermanos, que nos acerquemos a Él con sinceridad, como le dice San Pablo en la lectura que acabamos de estar leyendo antes del Evangelio. Y es que Dios lo que quiere, amados hermanos, es que en verdad veamos en nuestro interior cuáles son nuestras intenciones verdaderas. Si tú estás en un ministerio, si estás en un movimiento, en un apostolado, en una comunidad, si tú estás en una empresa, si tú estás en un negocio, la pregunta aquí es ¿cuáles son nuestras intenciones? ¿Cuáles son las intenciones verdaderas, sin apariencia, sin nada que ocultar delante de Dios tal y como somos? ¿Cuáles son nuestras intenciones? Es una pregunta muy necesaria para que nos demos cuenta cuál es la razón por la cual estamos haciendo dicha actividad, dicho proyecto. La intención tiene que ser una, y es la salvación de las almas, es la edificación de los hermanos, es el ser instrumento de Dios aquí en la tierra. Pero estos fariseos y estas personas partidarias de Herodes, y es que esto sucede muy común en la política, lastimosamente, se usan muchos medios para provecho propio, no para el provecho común, sino para el provecho propio, el interés muy personal. Y estos fariseos, llegaron donde Jesús con palabras bonitas, mira Señor, queremos, como tú eres bueno, como tú no te dejas influenciar por nadie. Y Jesús, que es el Hijo de Dios y que conoce los pensamientos y las intenciones del corazón, hizo la pregunta que iba a cuestionar a todos aquellos que estaban presentes. Hizo la pregunta que iba a llevar a los corazones a una sola cosa. Era reconocer a quien querían hacerle daño. Todas las veces que nosotros pensemos hacerle daño a un niño, a un joven, a una mujer, a un hombre, a un anciano, estamos intentando hacerle daño a Dios. Y es que nos dice la Escritura que cuando llegaron donde Él, le dijeron, danos tu parecer. ¿Está contra la ley pagar el impuesto al César? Y es que era una trampa. ¿Saben por qué, amados hermanos? Porque si Jesús respondía que no era obligación pagar el impuesto al César, los judíos eran personas que ellos no pagaban el impuesto, porque eran los romanos los que tenían sometidos a los judíos. Entonces, si ellos decían que había que pagar el impuesto al César, se echaba encima a los judíos, porque a los judíos no les gustaba, y muchos, en la mayoría, no pagaban el impuesto al César, porque era un impuesto de alguien de afuera que estaba sobre ellos, eran de los romanos. Entonces, si Jesús respondía que
que no había que pagarlo, entonces se echaba de enemigo a todos los romanos, y los romanos, que tenían la autoridad en ese entonces, mataban a aquellos que no pagaban el impuesto. Entonces, esta intención oculta que tenían los fariseos y algunos partidarios de Herodes, esa mala intención se vio descubierta a la hora de preguntarle y hacer este tipo de cuestionantes al maestro. Entonces el maestro, lleno del Espíritu Santo, un hombre, hijo de Dios, verdadero Dios y verdadero hombre, hace que le traigan una moneda de los cuales los judíos pagaban. Y cuando toma la moneda, nuestro Señor pregunta y dice: ¿de quién es la imagen que aparece en esta moneda? Y el nombre de quién está inscrito en ella. Y todos responden lógicamente: del César. Entonces Dios les dice: den al César lo que es del César. Y es que, amados hermanos, muchas veces nosotros como hijos de Dios tenemos responsabilidades que no podemos evadir porque somos hijos de Dios y tenemos que dar testimonio. Hay que pagar impuestos, hay que cumplir con la ley terrenal. Es algo que hasta de muy testimonio y de muy importancia será para el reino de los cielos y para la humanidad. Hay obligaciones de las cuales nosotros no nos podemos esquivar, como un préstamo, como el pagar impuestos, como los deberes como ciudadanos. Tenemos responsabilidades y el Señor nunca nos va a llevar a hacer algo incorrecto, nunca nos va a hacer quedarnos con lo que no nos pertenece, siempre nos va a llevar a lo correcto. Y esto sucedió ahora con estos fariseos y estos partidarios de Herodes. Y el Señor le decía: den al César lo que es del César y a Dios lo que le corresponde a Dios. Porque muchas veces nosotros, en el nombre de ser cristianos, en el nombre de estar en las cosas de Dios, hay gente que se aprovecha de los demás, y esto hay que hablarlo claro. Porque Dios nos invita y nos cuestiona en nuestro interior para que hagamos las cosas como tienen que ser correctamente. Y aquí, amados hermanos, hay que ser sinceros con nosotros mismos. No podemos ocultar nada delante de Dios. Como aquellas personas que se aprovechan de la palabra para poder obtener, para poder satisfacer sus deseos personales, intereses personales, que ocupan el mensaje para aprovecharse de ellos mismos. Y es que esto no va a caer bien a muchos, pero es una realidad. La palabra de Dios es clara. A Dios, lo que es de Dios, nos dice la palabra de Dios. Y es que, amados hermanos, Dios nos va a nosotros a llevar a un momento de poder separar las cosas humanas y las cosas de Dios. No pueden estar confundiendo, porque el Señor exactamente abrió una brecha y dijo: hay que hacer lo que nos corresponde aquí en la tierra, hay que hacerlo. Y a Dios también hay que darle a Dios lo que le corresponde. ¿Qué le corresponde a Dios? Nuestra vida, nuestro corazón. Cada vez que tú haces el esfuerzo por un necesitado, le estás dando a Dios lo que es de Dios. Cada vez que tú le dedicas tiempo a tu esposa, a tus hijos, cada vez que perdonas, cada vez que das al necesitado, le estás dando a Dios lo que es de Dios. Cada vez que tú vas a misa, cada vez que tú te reconcilias con Dios, cada vez que tú vas a una vigilia, a una asamblea, cada vez que tú vas a una hora santa, cada vez que rezas el Santo Rosario, cada vez que lees la palabra de Dios, estás dándole a Dios lo que le corresponde a Dios. Pero no puede ser solo para el César, solo satisfaciendo este mundo. No, tienes que entregar tu vida al Señor. Dios te llama para que pases tiempo con Él, porque cuando llega la muerte, porque cuando se acaba el dinero, porque cuando los demás te dan la espalda, entonces te das cuenta de que Dios es el único fiel y verdadero. Las personas que han tenido un encuentro con Jesús a través de un retiro, de diferentes movimientos, a través de una hora santa, a través de una experiencia espiritual maravillosa, siempre nos hacemos la misma pregunta: ¿por qué no fui antes? ¿Por qué no me entregué antes? Porque nos damos cuenta que con Dios
Es maravillosa la vida. Aunque hayan dificultades, aunque hayan problemas, aunque haya enfermedades, Dios nos lleva a seguir adelante. En Dios tenemos victoria, en Dios hay sanidad, hay paz, hay fortaleza. Y cuando las cosas no van muy bien, sabemos que en Dios hay un propósito mayor que el nuestro. En Dios todo tiene sentido, aun cuando las cosas no van conforme a lo que queremos. Por eso cada vez que nos acerquemos en oración, nunca lleguemos prepotentes delante de Dios y decirle: mira, Señor, aquí dice la palabra esto, respóndeme a tus promesas. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Acaso no tenemos ejemplo maravilloso en nuestra Madre Santísima, la Virgen María? Que delante de Dios ella solo se humilló y dijo: he aquí la esclava del Señor. Es allí donde tenemos que llevar nuestros corazones, a la humillación delante de Dios, y vivir conforme a su voluntad y no conforme a mis caprichos y mis deseos. Ciertamente Dios sana, ciertamente Dios hace milagros, ciertamente Dios se manifiesta en manera sobrenatural, pero es a la manera de Él y no es a la nuestra. No utilizar la fe solo para milagros, casas, carros, cosas materiales. La palabra, Jesús nos habló que todas esas cosas son añadiduras, no son el objetivo principal. El objetivo principal, el Señor nos lo dice hoy en el Evangelio: a Dios lo que es de Dios, porque Dios lo único que quiere para nosotros es nuestra salvación. Es en Él en donde tenemos que centrar nuestros corazones, nuestras vidas, nuestras familias. Todo sacrificio que se hace para entregarse a Dios, el Señor lo toma en cuenta. Y te aseguro que el día en que tú te sientas triste, el día en que tú estés con una batalla, el día en que las cosas no van como tú quisieras, ese día recibirás el auxilio de Dios, que se muestra, como dice la Escritura en el Salmo 103, versículo 13, como la ternura de un padre con sus hijos es la ternura del Señor con los que le temen. O sea, un Dios tierno. Por eso Dios nos invita a que hagamos lo que nos corresponde con las leyes de aquí de la tierra, con los impuestos, con todo lo que corresponde, colaborar con la limpieza, ayudar a los demás de manera humana, pero también acercarnos a Dios y ponernos en un lugar en donde podamos decir: Señor, estoy haciendo lo que tú me pediste. Ser buenos ciudadanos, ser buenas personas, ser buenos vecinos, aunque los otros no sean buenos contigo, tú eres el del testimonio. Esta es la diferencia. Los demás puede ser que no conozcan a Dios cuando hablan mal, cuando dicen cosas o hacen cosas, pero tú has conocido al Señor, tú temes de Dios. Entonces tú eres el que tiene mayor responsabilidad sobre todos los demás, porque tú has conocido al Señor. Cuando Dios nos habla de esta manera, es porque tenemos que darnos cuenta que a Dios le corresponde algo de nuestra vida, y es nuestro corazón, es nuestro tiempo, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, todo rendirlo a los pies del Señor. Que sea Dios el que nos ilumine, que sea Dios el que nos dé la fortaleza para permanecer en la perseverancia y poder darnos cuenta que sin Dios no podemos vivir. Es este Dios en el que en este domingo nos invita a que entremos en esta sintonía de Dios y podemos estar arraigados. Como dice la primera lectura de este día: no hay Dios fuera de mí. No busquemos en otro lado lo que solo en Dios podemos encontrar. Esa paz, esa fortaleza, ese perdón de pecados. Vamos, tú que tienes tiempo de no confesarte, tú que tienes días de no rendirte ante Jesús en Eucaristía, tú que tienes tiempo de no rezar el rosario. No es casualidad que estás viendo este programa. Dios quiere que también le des a Dios lo que le corresponde a Él y no vivas como una persona lejos del camino de Dios. Es solo en Él y solo para Él que nuestras vidas tienen que vivir. Y todo lo demás va a venir por añadidura. Es Dios el que ahora nos invita a través del Evangelio que le demos a este Dios lo que le corresponde a Él. Que el Señor les bendiga a todos. Paz y bien.